Hola a todos, sean bienvenidos a Hechos de la Tierra, el lugar donde veremos las noticias más importantes de la actualidad. A mi lado se encuentra mi compañero Rodrigo Huerta, démosle un fuerte aplauso por favor. Cuéntanos Rodrigo, ¿qué vamos a estar viendo el día de hoy? Hola Ariel, es un gusto estar aquí contigo el día de hoy. Mira, hoy te traigo un tema muy importante y muy problemático en el lago de Texcoco. ¿No es el mismo donde querían poner un nuevo aeropuerto y que Xochitl quería abastecer de agua a la Ciudad de México? En efecto, tienes razón, pero para esto te tengo una cápsula muy importante el día de hoy. Vamos allá. Gracias, Rodrigo. En este momento nos encontramos en el lago de Texcoco, el cual se ubica en el Estado de México, en los municipios de Texcoco y Atenco. Esta zona se declaró área natural protegida en el año 2022. De acuerdo con la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, en el artículo 46 se declaró área de protección de flora y fauna. Pero ese no es el único reconocimiento que tiene, también se declaró sitio Ramsar. Esta zona es de gran importancia por el valor ecológico que tiene y también por las especies migratorias que se encuentran en el lago de Texcoco. Tenemos como especies al pato mexicano, el chichicuilote y el pato golondrino. Ok, ¿qué te pareció esta cápsula, Ariel? La verdad es que muy interesante, pero yo tengo otro chisme. ¿Ah, sí? A ver, cuéntame ese chisme. Yo tengo que de los años 1971 al 2000 se han mostrado una serie de cambios por el cambio climático. Así es, el enemigo público número 1 del mundo actualmente. Pero estos efectos no los digo yo, los dicen los expertos. ¿Los expertos? Ok, vayamos con esos expertos, por favor. Hola, mi nombre es Osiris Michelle López Concha. Desde pequeña me ha interesado el clima de la Tierra. Y gracias a esta gran curiosidad, hoy en día soy una experta en el cambio climático de la Tierra. El cambio climático es un proceso que cambia las variables del sistema climático y se ve acelerado por las actividades antropogénicas, mediante índices que le atribuyen al cambio climático una causa antropogénica. Son 27 y para el lago de Texcoco obtuvimos los siguientes resultados. El índice de TR es el rango diurno de temperatura. Este índice nos muestra la diferencia de tiempo entre la temperatura máxima y temperatura mínima en la estación climatológica más cercana a la zona de estudio, pasando a tener una diferencia de 16.7 grados centígrados a 18 grados centígrados, lo cual nos indica que el clima se comporta de una manera más extrema en la zona. El índice SU25 son los días donde la temperatura máxima diaria es mayor a 25 grados. Este es el índice más radical de todos, ya que en 1970 habían menos de 100 días con estas temperaturas, mientras que para el año 2000 ya contaban con más de 250. Esta nos muestra el increíble incremento de la temperatura. Para los índices TXX y TXN, nos indican la máxima y la mínima mensual de la temperatura máxima del lago de Texcoco, donde podemos observar el aumento de la temperatura generalizándolo, acumulando una temperatura de 3 grados centígrados aproximadamente. Notamos un aumento extremo en las temperaturas, lo cual ha provocado cambios en el patrón de especies endémicas y migratorias, provocando un desequilibrio. Para los escenarios a futuro tenemos los escenarios de SCP. Para el lago de Texcoco hemos estado trabajando con dos escenarios de SCP, el 245 y el 585, los cuales les explicaré a continuación. En estos mapas observamos la diferencia de la precipitación entre los diferentes escenarios, donde podemos identificar una disminución de la precipitación en el SCP-585 con respecto al SCP-245, contando con valores de 580 y 680 milímetros respectivamente. Para la temperatura media en el escenario SCP-245 se observa una temperatura aproximada de 18 grados centígrados, mientras que para el escenario SCP-585 se aprecia un aumento llegando a los 22 grados centígrados.
lo cual nos indica un aumento extremo de la temperatura. Me pareció muy interesante la información que nos dio la investigadora, ¿no lo crees? Así es, a mí se me hace más interesante en la parte de la temperatura cómo esto puede afectar en la zona. Y principalmente a la fauna, porque como ya vimos con nuestro corresponsal Eduardo, existe una gran biodiversidad que es muy importante para el correcto funcionamiento de este ecosistema, por su valor y por su importancia a la hora de la migración. Espera, Ariel, tenemos una noticia de último momento. ¿Una noticia de último momento? Así es, sobre nuestro corresponsal Ceci, que se encuentra ahorita en la zona, en el lago de Texcoco. Perfecto, vamos allá con Ceci. Hola Ceci, ¿dónde te encuentras? Hola equipo, me encuentro afuera de la zona donde se va a implementar el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Y cuéntanos, ¿ese proyecto cuenta con una manifestación de impacto ambiental? Sí, esta se implementó en 2014. Tenemos entendido que este proyecto se canceló, ¿es cierto? Sí, fue a inicios del sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Tenemos entendido que fue por los impactos que tuvieron en la zona. Cuéntanos más. Sí, bueno, aquí se presenta una desecación del lago, la cual es la principal. De ahí está la compactación del suelo, migración de especies, contaminación del agua. Muchas gracias, estaremos comunicados contigo. Para la audiencia que no lo sepa, una MIA es un instrumento de política ambiental que nos ayuda a identificar y disminuir los impactos de una obra o actividad. ¿Qué te pareció el reportaje de Ceci? Muy interesante, la verdad, y más que nada cómo se está arriesgando ahorita para sacar esta información de último momento. Así es, porque recordemos que es una zona federal, así que te deseamos mucha suerte en tu vida, Ceci. En otros datos, nosotros tenemos que para todas estas manifestaciones de impacto ambiental, existe una autoridad que es la principal y la que va a estar autorizando todo este tipo de proyectos. Así es, hablamos de la Semarnat. Y en el año 2021, cuando se canceló este proyecto, se realizó una revisión a posteriori del documento, encontrando ciertas irregularidades y ciertos impactos irremediables en la zona, ¿no es así? Así es, los impactos que vendrían siendo son desecación del lago, acumulación de aguas residuales, destrucción de zona forestal, apertura de zonas mineras irregulares y también hubo una pérdida de dinero que vendrían siendo más de 86 mil millones de pesos. Y todos estos impactos iban a generar muchas consecuencias para la biodiversidad, principalmente para la biodiversidad que se dedica a la migración de aves, y que es muy importante en esa zona, por lo cual esta cancelación del proyecto a posteriori fue una buena decisión. Y bueno, hoy hemos aprendido mucho, Rodrigo. Creo que hemos aprendido acerca del lago de Texcoco, de su biodiversidad, de todos estos factores que la ponen en riesgo. Pero antes vamos a ir con algo especial, ¿no es así? Así es, vamos. Vamos con un mensaje por parte del equipo. Quisiéramos que todos hagamos un pequeño espacio a la reflexión de la importancia de involucrarse de manera colectiva en los proyectos que se planean realizar, porque en su mayoría tienen el fin de traer un beneficio a la población. Sin embargo, esto puede afectar a los más vulnerables, como los elementos naturales y personas de escasos recursos, por los cambios ambientales. Recuerda que tu participación tiene el potencial de cambiar las cosas. Creemos en ti.